Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Les voy a grabar este video porque el que hice ayer al final no pude subirlo, así que se hizo muy extenso. Voy a cortar un poco la explicación y bueno, dos cositas antes que nada. Espero que estén todos bien. Primero quiero pedirles que me envíen las actividades que faltan, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ir viendo próximamente en otras clases. Y el tema de hoy para tener es el de derechos humanos. Lo que voy a hacer va a ser una presentación de los derechos humanos y después les agregaré algunas actividades para que ustedes puedan leer, material para leer y actividades para poder llevar adelante, ¿sí? Este tema. Es un tema extenso, es largo, así que lo vamos a ir viendo de a poquito. Con respecto a la historia de los derechos humanos, se conoce, lo más antiguo que se conoce, se remonta a la Edad Media. Y tiene que ver con que en esa época no existían derechos humanos. Lo que había era lo que se llamaban las Cartas Pueblas, que eran una suerte de acuerdo que existía entre lo que dictaminaba el rey, el feudo, los señores feudales y el pueblo. Después nos vamos ya de la Edad Media, pasamos al 1215. En Inglaterra aparecen los primeros documentos escritos, que estos documentos reconocían algunas garantías o algunos derechos de los individuos. Ya se los empieza a identificar a las personas como individuos dentro de una sociedad. Después nos vamos 500 años después, al 1700, donde en Estados Unidos incluye en su constitución lo que serían las garantías las garantías a los individuos dentro de la Constitución Nacional de Estados Unidos. Esto le da beneficios en realidad a las personas que vivían en aquel momento. Pero recién va a ser en el 1790, 1789, cuando un documento se hace fundamental en Francia. Francia le dice al mundo que firma un documento donde se reconoce la Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre marca un hito en la historia porque Francia es el primer país que lo hace y se compromete abiertamente a reconocer que los seres humanos dentro del territorio de Francia tenían sus derechos y sus garantías. Mientras tanto, ¿qué pasaba acá en la Argentina? En 1810, cuando, bueno, falta poquito para la fecha, para el 25 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Patria, se redacta el acta capitular y en el acta capitular se reconocen, no figuraban como derechos, sino que se reconocen principios de garantía acerca de la libertad de los individuos acá en la Argentina. Recuerden ustedes que el tráfico de personas, o sea, lo que nosotros conocemos hoy como tráfico de personas, antes era la esclavitud, era muy común, o sea, la gente vendía seres humanos para mano de obra o para otros servicios, ¿sí? Estaba visto como algo natural, o sea, no era correcto, sin embargo existía entre los países el tráfico de esclavos. Argentina marcaba ya esta garantía de libertad, lo que la posicionaba muy bien en el resto del mundo. Pero ¿qué va a pasar? Estamos hablando de 1800. El mundo sigue en una constante lucha, buscando conquistas, y aparece la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y recién después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción que hubo, es que los países más fuertes del planeta se reúnen y empiezan a tomar conciencia de todo el daño que habían generado. Es entonces que se juntan en Estados Unidos y firman un acuerdo, un convenio que es llamado como las Cartas de las Naciones Unidas. Ustedes acá, la Carta de las Naciones Unidas, calculo que lo han escuchado, que lo que promete es respetar los derechos fundamentales del hombre y el progreso social. Acá ya hablamos de que cada país que forma parte de esta declaración en la Carta de las Naciones Unidas se compromete como país a velar y a cuidar por los derechos de sus ciudadanos. Después aparece en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
Y en nuestro hemisferio, acá en lo que es Latinoamérica, lo que se empiezan a juntar los países y se forma la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, chicos, es el primer documento que se firma acá en lo que es América, donde los países que forman parte de ese documento se comprometen a cuidar a sus ciudadanos y a velar por los derechos. Después de la declaración, mientras tanto, no es que las guerras desaparecieron, seguía la lucha por el poder entre los países más fuertes y pasa a lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Entonces seguían suicidándose, seguían matando y ocurriendo cosas terribles, pero en otro contexto. Mientras tanto, en América se redacta lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y hay una serie de pactos, ¿sí?, que permiten cuidar a los ciudadanos. En la Argentina, ¿cómo adoptamos todo esto? En nuestra Constitución, en la reforma constitucional del 94, lo que hace el artículo 75, inciso 22, es reconocer a todos estos pactos y los tratados que tenemos, que son tratados internacionales, como parte de nuestra ley. Entonces, ahí es que la Constitución le da la llave, le da la conexión a la Argentina con todos estos tratados que se hacen entre los países de América. Les voy a dejar, para el final de esta presentación, que ustedes averigüen dos cosas. Si bien nosotros a partir de la reforma ya teníamos algunos tratados y este derecho a la libertad y la protección de lo que se conocía como los derechos humanos, que ustedes averigüen en Argentina cuáles fueron las violaciones a esos derechos humanos que han ocurrido y en qué momento ocurrieron en nuestra historia. Eso es un temita para averiguar. Después les voy a pedir que me averigüen cuándo es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y dos preguntitas, entonces, ¿cuáles fueron las violaciones de los que se han cometido acá en la Argentina a los derechos humanos? Y ¿cuándo se reconoce el Día Internacional de los Derechos Humanos? Estas dos preguntitas para que ustedes averigüen, y les voy a dejar el texto para que lean. Es un texto extenso y también les voy a pedir que armen un mapa conceptual, ¿sí? Bueno, voy a ir cerrando el tema para que no se me haga extenso el video, así que les voy a subir todo el resto del material por la clase, ¿sí? Les mando un abrazo grande y espero que estén todos bien. Saludos a la familia.